Navidad y muchas bendiciones. Gracias a los que vinieron. Yo sé que es una noche bastante fría, ¿okay? Pero nos sentimos contentos. Quise titularle a la reflexión de hoy, ¿a qué vino Jesús? Y es que yo creo que cada Navidad es un momento oportuno para poder reflexionar. Pero esta Navidad tiene un significado especial, porque estamos en una crisis de salud que ha marcado la forma de ver, de hacer las cosas, y que creo que de aquí para adelante nada volverá a ser igual. ¿Okay? Entonces esta circunstancia ha creado una sensibilidad espiritual muy marcada en las personas. Y creo que en estas fiestas decembrinas es un momento para reflexionar sobre de dónde venimos, hacia dónde nos dirigimos, qué papel tiene Dios en nuestra vida espiritual. Pero sobre todo, al hablar de la Navidad, creo que surgen muchas preguntas que en muchas de las ocasiones no tienen respuesta. Y una de las preguntas que yo me he hecho y que me ha gustado reflexionar en ella, tratar de profundizar en ella, es ¿qué fue realmente lo que vino a hacer Jesús al encarnarse? Yo creo que como seres humanos no podemos ser tan egocéntricos en pensar que Jesús solamente vino a nacer para salvarnos, porque el ser humano no es un todo en el universo. Somos parte del universo. ¿Sí? En ese vasto universo que Dios creó, lamentablemente nosotros fuimos los únicos contaminados por el pecado. Y en este conflicto entre el bien y el mal, nosotros somos el resultado de un juego cruzado, en el que estamos sufriendo los resultados visibles de la contaminación del pecado en nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, cuando Jesús toma la iniciativa de venir a encarnarse, no solamente vino porque el ser humano había caído en pecado. Jesús vino porque el carácter del Padre Celestial había sido puesto en tela de juicio en el universo entero. Surgieron dudas ante las acusaciones que Satanás había hecho en contra del carácter de Dios. Entonces, la misión primordial de Cristo al encarnarse, nacer y vivir entre nosotros fue vindicar el carácter del Padre. Y como resultado de ese proceso, la salvación nuestra, de nosotros, los seres humanos. ¿Sí? Y en ese proceso de la salvación, Dios ha mostrado una característica muy interesante hacia nosotros, un rasgo interesante, y es empatía. ¿Sí? El diccionario define la empatía como la participación afectiva de una persona en una realidad ajena. Es decir, alguien que entiende lo que estás pasando, alguien que sufre lo que estás sufriendo, ¿sí? Pero alguien ajeno. En términos más coloquiales, nosotros diríamos alguien que sabe ponerte en tus zapatos, ¿sí? Nuestro Dios, a través de la historia, ha sido un Dios empático. ¿Sí? Desde el mismo principio ha manifestado su deseo de hacerse comprender por el ser humano. ¿Sí? Y usted puede ver allí en el registro bíblico, inmediatamente el pecado contaminó a la primera pareja creada. Dios
tomó la iniciativa de entrar en contacto con el ser humano. Lo siguió haciendo, lo hizo con Abraham. Más tarde lo hizo con Jacob. Pero en el periodo del pueblo de Israel, con Moisés al frente, Dios dio un paso más allá. No solamente fue suficiente estar en contacto con ellos, sino que le dijo a Moisés, allí en Éxodo 8:25, le dijo: me vas a hacer un santuario conforme al modelo que te he presentado, porque yo habitaré en medio del pueblo. Es decir, Dios, en su deseo de hacerse entender por el ser humano, siempre ha ido más allá. Así que diríamos que la encarnación fue parte del proceso de nuestra salvación. La encarnación de Cristo es la máxima expresión de empatía hacia el ser humano. La encarnación de Cristo fue la máxima expresión de empatía de parte de Dios hacia el ser humano. Y entonces es interesante notar que para poder salvar al ser humano, Jesús tenía que morir. Jesús tenía que morir, pero para poder morir tenía que nacer. Ahora, es interesante ver que la misión no era nacer y morir, porque si la misión hubiese sido nacer y morir, entonces vamos a suponer que cuando los magos le hacen saber a Herodes que ha nacido el que será el nuevo rey de Israel, Herodes entra en un celo desmedido, ordena matar a todos los niños, y entonces entre todos esos niños muere Jesús. Si la misión era nacer y morir, la misión se habría cumplido. Y no es que era algo descabellado, porque la ofrenda que tenía que darse era un cordero sin mancha de 1 año. Entonces, estaba por allí el asunto, ¿sí? Pero la misión no solo era nacer y morir, era algo más. Y es que la misión que Jesús tenía al nacer era transmitirle al ser humano en código humano que pudiera entender cómo es Dios. ¿Cómo es Dios? Y para eso necesitaba tiempo. Para eso se necesitaba tiempo. Por eso es que Jesús tuvo que vivir 33 años y medio en nuestro medio, sufriendo el maltrato, el rechazo, sufriendo constantes tentaciones de Satanás, porque en ese proceso iba a ir mostrando cuál era el carácter de Dios, ¿sí? En San Juan 1:8, el mismo Señor Jesús dijo: a Dios nadie le vio jamás, sino solo el unigénito que está en el seno del Padre, Él le declaró. Y en San Juan 14, del 8 al 11, Felipe en algún momento se acerca a Jesús y le dice: Señor, Maestro, muéstranos al Padre. Y Felipe le dice, y Jesús le responde a Felipe y le dice: Felipe, ¿cuánto tiempo hace que estoy con vosotros y me dices, muéstranos al Padre? El Padre y yo, le dice, uno somos. Porque las obras del Padre son las obras que yo hago, y las obras mías son las obras del Padre. Y entonces le dice Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y eso es interesante, porque si al Padre nadie le ha visto jamás, significa entonces que quien ha estado a través de la historia en contacto con el ser humano es Jesús. Es Jesús.
Algunos a veces nos preguntamos por qué parece ser que en el Antiguo Testamento había un Dios celoso, implacable, en el que se equivocaba. Cuando el ser humano caía, inmediatamente lo desaparecía. Y allí hay varios ejemplos. Hay varios ejemplos, pero uno de los ejemplos que a mí me llama mucho la atención es aquella rebelión dirigida por Coré. ¿Se acuerdan? Inmediatamente dice, o sea, no solo los castigó, los desapareció. Pero en el Nuevo Testamento vemos una dirección totalmente diferente. Le traen a Jesús, una mujer tomada en el mismo acto del pecado. La ley de Moisés decía que tenía que morir apedreada, y Jesús dice: ni yo te condeno, vete y no lo hagas más. Entonces, la encarnación tenía el objetivo de mostrarle al ser humano cómo era Dios, en código humano, en un lenguaje humano que el ser humano pudiera vivir. Por eso es que Jesús vino a nacer entre nosotros. Y yo no sé si a ustedes se hacen esta pregunta. Por ejemplo, yo una de las preguntas que me hago es: ¿qué pasó durante el periodo que Jesús estuvo en esta tierra con la Trinidad? Es una pregunta que me hago. ¿No funcionó la Trinidad por 33 años y medio? Creo que cuando el espíritu de profecía dice que el tema de la salvación del ser humano será un tema que estudiaremos por la eternidad, y yo a veces digo, ¿cuánta profundidad hay allí? Que vamos a tener una eternidad para analizar ese tema. Creo que allí vamos a encontrar la respuesta. Porque yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me es una paradoja incomprensible el poder imaginarme a un Dios poderoso, creador, que las cosas existieron a la orden de su voz, omnipotente, omnipresente, manifestado en un bebé indefenso que necesitó del cuidado de la madre para poder sobrevivir. Es algo paradójico. ¿Sí? De brazos de su madre, Jesús tuvo que reaprender las cosas que él mismo había creado. De brazos de su madre, reaprendió la ley que él mismo le había dado al pueblo de Israel en el Sinaí. De brazos de sus madres, Jesús tuvo que reaprender los principios de la naturaleza que él mismo había creado. Y ustedes saben, Jesús a los 12 años más o menos fue cuando se dio cuenta quién realmente era él. Cuando fue al templo y empezó a ver el sacrificio, los sacrificios a los sacerdotes, todo el rito ceremonial que allí se seguía, y de pronto empezó a hilar todo lo que la mamá le había enseñado, y entonces entendió quién era, y a partir de ese momento, por fe, aceptó la misión que había venido a cumplir. Porque Jesús era humano. Yo no sé si en algún momento te has puesto a fantasear en tu mente acerca de lo que fue Jesús cuando era bebé. Por alguna razón, casi todo se centra en los últimos 3 años de vida. Pero ¿qué pasó con él al principio? Con mi niña la semana pasada estábamos platicando esto,
Y entonces platicábamos y nos preguntábamos, ¿cómo sería la vida de un niño perfecto y sin pecado? ¿Será que no pataleaba en la cuna? Se aguantaba hasta que mamá viniera con el biberón para darle pacientemente y no empezaba a berrear y a gritar porque está desesperado que tiene hambre. Yo no sé si en algún momento te has imaginado un Jesús llorando, un bebé Jesús llorando porque tiene cólicos, le duele la pancita. O si te has imaginado a una María a altas horas de la noche paseándose por toda la sala con el bebé Jesús en los brazos porque no se quiere dormir. Ese es el lado paradójico de la vida de Jesús, ¿sí? Pero hay algo que me llama la atención. Mire lo que dice el Deseado de todas las gentes, página 52, dice: la vida de Jesús estuvo en armonía con Dios. Mientras era niño, pensaba y hablaba como niño, pero ningún vestigio del pecado mancilló la imagen de Dios en él. Sin embargo, no estuvo exento de tentaciones en la niñez. ¿Cómo eran las tentaciones para un niño? ¿Cómo eran? ¿Sí? ¿Cómo es la vida perfecta de un niño que es sin pecado? Eso es algo que no cabe en mi mente. Porque Él era uno de nosotros, solo que vino en la condición de Adán y Eva con casi 4,000 años de degradación por el pecado. Es decir, su condición ya no tenía la misma fuerza que tenía Adán y Eva, que acababan de salir fresquecitos de la mano de Dios. ¿Sí? La tendencia al mal era real. ¿Sí? Mire lo que sigue diciendo ahí el Deseado de todas las gentes. Usted puede leerlo ahí en la página 51, 53 y 54. Jesús fue colocado donde su carácter constantemente fue probado. Le era necesario estar constantemente en guardia al fin de conservar su pureza. Estuvo sujeto a todos los conflictos que nosotros tenemos que arrostrar, a fin de ser un ejemplo en la niñez, en la adolescencia y en la edad adulta. Desde la misma niñez, Jesús tenía que mantener la integridad de la imagen de Dios en él, porque era un ejemplo. ¿Se imaginan? ¿Sí? Me he preguntado muchas veces, ¿cómo se le enseña a un niño que es perfecto? ¿Cómo? A mí me gusta ver mucho a veces sobre casos de niños especiales que tienen capacidades extraordinarias, ¿no? Siempre me ha llamado la atención, ¿no? Cómo esos niños sufren mucho porque la capacidad de ellos es una capacidad extraordinaria y normalmente nacen en hogares donde los padres son de normales hacia abajo. ¿Sí? Y es impresionante. Es impresionante. A veces con mi niña nos podemos saber la historia de los que crearon las cosas de las que nosotros hoy disfrutamos, ¿no? Y por ejemplo, esta semana le contaba a ella no recuerdo ahora el nombre, de la persona que creó el motor a vapor, el primer motor a vapor, que fue lo que llevó al impulso de las locomotoras, del tren. Y dice que ese niño tenía como entre 11 y 13 años, hacía mucho frío y les tocaba ducharse. Y entonces le servían el agua. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando teníamos que hervir el agua para poder bañarnos, porque estaba muy fría. Entonces el niño, la mamá puso agua en una tina y empezó a hervir el agua y él empezó a ver que entre más hervía, la tapa se levantaba
Y el niño empezó a sacar cuentas y dijo, si ahí hay tantos galones de agua, significa que si pongo tanto. Y empezó a hacer cuenta y cuenta. Y la mamá llegó y le dijo, ¿piensas quedarte ahí como un tonto observando cómo el agua hierve? Pero a los 23 años, ese niño con ese principio que a la mamá le pareció tonto, creó el primer motor de vapor que echó a andar los ferrocarriles. Esa es la gente con capacidades extraordinarias, ¿sí? Entonces yo me pregunto, ¿cómo era el caso de Jesús? ¿Sí? Miren lo que sigue diciendo el deseo de toda la gente. Dice, Satanás fue incansable para vencer al niño Jesús de Nazaret. Yo he leído muchas veces el deseo de toda la gente, pero créame, no recordaba haber leído este párrafo antes. Satanás fue incansable para vencer al niño Jesús de Nazaret. Su vida fue una larga lucha contra las potestades de las tinieblas. Si a nosotros los adultos, ¿cuánto estrés nos causan las tentaciones? ¿Cuánta agonía mental? Algunos terminamos yéndonos de la iglesia porque decimos, yo no puedo. Soy tan débil que no puedo soportar. Imagínense un niño. ¿Cómo eran las tentaciones? Satanás fue incansable. A veces trato de imaginarme cómo pudo haber tentado a un niño. Sé cómo nos tienta a nosotros, o sea, yo sé cuáles son las tentaciones mías, por dónde viene. Usted sabe cuáles son las tentaciones suyas. Pero es un niño. ¿Sí? Esto me lleva a una conclusión, que el Espíritu Santo puede dirigir la vida de un niño si los papás se lo permiten. Dice que la formación del carácter del niño fue el resultado laborioso de la Virgen María, entonces la mamá, en colaboración con el Espíritu Santo y los ángeles. Los tres jugaron un papel determinante en la formación del carácter del niño Jesús. Sí. Creo que en algún momento les había mencionado esto, ¿no? Hay una autora muy famosa, canadiense, Hannah Havenich. Ella dice en sus estudios, que los papás tenemos la obligación de preparar a nuestros hijos, que ahorita son nietos de Dios, para que un día pasen a ser hijos de Dios. Y nosotros los padres nos convertimos entonces en consejeros de los hijos de Dios. El problema es que muchos padres confundimos la paternidad de tal forma que no le permitimos en ese proceso de independencia para que nuestros hijos pasen a ser hijos de Dios. ¿Sí? O sea, ella plantea que el mayor problema para el desarrollo espiritual de nuestros hijos somos los padres. Porque no le enseñamos a los hijos a ver a Dios como su Padre. Como su Padre, ¿sí? Es un proceso difícil. Pero eso fue lo que la Virgen María le fue transmitiendo al niño Jesús. Reenseñándole para que él fuera aprendiendo lo que él mismo había creado. En una ocasión escuché a un pastor explicar esto de la siguiente manera y se me hizo interesante. Dice que la reencarnación es como cuando una persona va al médico y le dicen, ¿sabes? Necesitamos hacerte una cirugía al cerebro abierto, abrirte.
Pero la cirugía traerá como consecuencia que pierdas toda la memoria. Entonces le dan la fecha y él empieza a prepararse para ese momento y entonces se agarra y empieza a grabarse videos. ¿Sí? Mira, soy yo, Juan Carlos, este es mi esposa, este es mi hijo, mi hija, y empieza, ¿no? Estos son los hermanos, el hermano, etc. Es decir, todo lo que va a olvidar lo deja grabado para poder reaprenderlo después de la cirugía. Entonces, efectivamente, llega la cirugía y el hombre se queda en blanco. No sabe quién es, no sabe qué es, no sabe si tiene familia, ni siquiera sabe su nombre. Y le empiezan a pasar los videos que él mismo preparó y empieza a reaprender lo que ya sabía. Ese fue el proceso de la reencarnación. Y ese fue el proceso que jugó la madre en los primeros 12 años, en complicidad con el Espíritu Santo y con los ángeles. ¿Sí? El que hubiese en la tierra una vida libre de contaminación del mal era algo que ofendía y dejaba perplejo al príncipe del mal. No dejó sin probar medio alguno para hacer caer al niño Jesús. No dejó de emplear medio alguno para hacerlo caer. Él conocía la pobreza, la abnegación y las privaciones. Eso fue para él una salvaguarda. En su vida laboriosa no habían momentos de ocio que invitase a la tentación. No habían horas vacías que preparasen el camino para compañías corruptas. En cuanto podía, luego le cerraba la puerta a la tentación. El principio que el niño Jesús siguió, que su madre le enseñó desde que empezó a tener uso de razón, fue mantener todo su tiempo ocupado. Mantener todo su tiempo ocupado. A veces yo le digo a mi esposa, ya déjala descansar porque viene de la escuela, que la clase de violín, que cantos, que cuando estaban en el Bible Ball, luego que piano, y digo, ya. Pero cuando yo empecé a ver esto, digo, bueno, tiene razón. Hay un dicho popular, ¿no? Dice, mente desocupada, taller de Satanás. Y el principio que el niño Jesús, que la mamá le enseñó al niño Jesús, fue: no debería de haber momentos, espacios vacíos, porque allí entraría la tentación. ¿Cómo fue la vida de ese niño? Mira, hay otra cita aquí que me llamó mucho la atención. Dice, Cristo fue el único ser que vivió sin pecar sobre esta tierra. Sin embargo, durante casi 30 años moró entre los perversos habitantes de Nazaret. Este hecho es una reprensión para los que creen que depende del lugar, de la fortuna o de la prosperidad para vivir una vida sin mácula. La tentación, la pobreza y la adversidad son las disciplinas que se necesita para desarrollar un carácter puro y firme. Sí. Jesús, dice, había sido el generalísimo del cielo y los ángeles se habían deleitado cumpliendo sus órdenes, pero ahora era un siervo voluntario, un hijo amante y obediente. 3 principios caracterizaban al niño Jesús. Era amante, era voluntario, era un hijo amante y era un hijo obediente.
Y no sé si ustedes han visto a niños que que les gusta ayudar y se meten. Imagínense al niño Jesús. Tal vez veía que venía alguien de alguna persona ya grande con su mandadito, no sé en qué lo cargaban en ese entonces, no habían bolsas de plástico, quiero suponer. Y luego corría y les ayudaba. No sé, era muy servicial. Sí. Pero hay algo que me llamó mucho la atención y mire lo que dice en la página 53, dice: mientras Jesús trabajaba en su niñez y su juventud, su mente y su cuerpo se desarrollaban. No quería ser deficiente ni aún en el manejo de las herramientas de trabajo. Fue perfecto como obrero, así como en su carácter. ¿Se imagina? Jesús no quería ser deficiente en el manejo de las herramientas de trabajo. Fue carpintero. Fue carpintero. Yo no sé a lo que usted se dedica, pero este es un principio. Jesús no quería ser deficiente en el manejo de las herramientas del trabajo, porque en ella había bendición. Sí. Por su ejemplo, nos enseñó que es nuestro deber ser laborioso y que nuestro trabajo debe cumplirse con exactitud y esmero, y que una labor tal es honorable ante los ojos del Padre Celestial. Sin lugar a dudas, la Navidad es un momento para reflexionar en todo el proceso que llevó a nuestra salvación. No solamente son tamales, champurrados, atoles. Es el momento de espaciar nuestras mentes en esa recomendación que la sierva del Señor nos da, que dice que deberíamos dedicar cuanto menos 30 minutos por día a reflexionar en la vida de Jesús. Y eso nos ayudará a entender esa gran iniciativa divina para tratar de darse a entender con nosotros, darse a entender a nosotros y poder transmitirnos en código humano que que Dios nos ama. En esto consiste el amor, dice el texto bíblico, en que siendo aún pecadores, Dios murió por nosotros. Que el Señor nos bendiga, que tengan una feliz Navidad, y para los que ya no los veamos, pues feliz año. Bendiciones. En la encarnación, en ese proceso, no nos queda más que decirte que gracias, porque aunque no lo merecemos, has hecho un esfuerzo impresionante, Señor, por conquistar nuestros corazones, y es en respuesta a ello que estamos aquí delante de tu presencia. Por eso te suplicamos que puedas seguir dirigiendo nuestras vidas, que tu Espíritu Santo pueda seguir conduciéndonos, enseñándonos, indicándonos el camino. Te ruego una bendición para todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Bendícelos, que ellos también tengan una feliz Navidad. Y muchas gracias por todos los que estamos aquí. Te rogamos una bendición por las ofrendas y gracias por la dadivosidad de nuestros hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.